Bueno, bienvenidos colegas. Vamos a iniciar esta charla sobre abordajes para resolver conflictos en la civilización inca, desde la civilización inca a la mediación comunitaria en América Latina. Nos acompaña un panel muy interesante. Acá tenemos a Walter Fernández Ulloa. Walter es doctorando en Pensamiento Complejo y Multiversidad de Edgar Morin en México. Es magíster internacional en Políticas Sociales de Promoción de la Niñez y Adolescencia, activista en Derechos Humanos y Paz. Es psicólogo, profesional en Psicología Clínica, con estudios y experiencia en salud mental. Tiene varios cargos, consejero suplente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, planificador del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, consultor y asesor del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Sí, me han cortado la internet, y yo no entendí nada, ahorita voy a bajar una vez que voy a la telefónica. Como ven los colegas preparados, es todo espontáneo. Bueno, así es, toca cuando estamos en vivo. Miembro fundador de la Academia de Métodos de Apropiado de Resolución de Conflictos Latinoamericana, también es fundador del Observatorio Nacional de Comunicación y Medios y es miembro fundador del Observatorio Internacional de Paz y Seguridad. Parece que te has movido un poco en tu vida, muchacho, ¿eh? Mi querido Walter. Con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios y el compromiso con la gente te va arrastrando y llevando por varios pasos. El otro exponente es Freddy Ortiz Nishihara de Perú. Freddy es abogado, licenciado en Administración, magíster en Relaciones Internacionales, magíster en Responsabilidad Social Corporativa, recibido en la Pontificia Unidad de Salamanca, España, especialista en proyectos educativos y cultura de la paz por la Universidad Católica, posgrado en Gestión Positiva de Conflictos en Organizaciones Complejas en la Universidad Complutense de Madrid y Buenos Aires, resolución de conflictos y cultura de paz en la Universidad de Uppsala, Suecia, mediador y conciliador familiar en la Association Conflict Resolution de Denver, de Estados Unidos, capacitador principal en conciliación del Ministerio de Justicia, ponente en varios países, y tiene una larga historia, al igual que Walter, de haber profundizado, estudiado y trabajado en el marco de la resolución de conflictos. Ambos entonces van a conversar. Yo voy a actuar como coordinador o como entrevistador, como ustedes quieran, sobre este tema que nos compete hoy, que es cómo funciona el derecho consuetudinario, el derecho indiano, en la resolución de conflictos, y de allí cómo se puede observar esto como implicado en la mediación comunitaria. Muy bien, presentados nuestros queridos y colegas panelistas, le pregunto ahora quién quiere comenzar a comentar su propuesta y después lo vamos desarrollando dialógicamente entre los tres. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, me parece bien. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por Ecuador o empezamos por Perú? Pues igual, Walter. A ver, no hay problema. ¿Quién quiere escuchar primero? La moneda. La pregunta, a ver, escuchen mi pregunta. ¿Quién quiere escuchar primero? Yo quiero escuchar primero. Mi querido amigo. Bueno, vamos a iniciar este conversatorio. Fundamentalmente, Freddy es un especialista más que nada en mediación andina, hizo su tesis en el Ecuador, en la cual participé apoyándolo en algunos procesos de investigación.
Y mi parte es un poco el abordaje hacia la nueva construcción de la sociedad actual con respecto a la mediación comunitaria y a la comunicación y a la mediación intercultural fundamentalmente. ¿Y cómo se están dando estos mecanismos en el marco tanto de la modernidad y finalmente en el marco de nuestra Constitución y los avances y logros que se ha tenido y cuáles serían las perspectivas en ese marco? Fundamentalmente iniciamos conceptualizando en dónde se está desarrollando la cultura andina intercultural y este fenómeno de la mediación que se está cogiendo auge fundamentalmente para la resolución de diversidad de conflictos, no solamente en el ámbito comunitario o empresarial, sino también en el ámbito medioambiental y en el ámbito laboral y familiar, entre otros ámbitos. En tal caso, surgimos desde la concepción de la modernidad como un concepto filosófico y teológico que conlleva o nace fundamentalmente de la sociedad preindustrial y rural y conlleva tradicionalmente la conformación o la visión del ciudadano, del sujeto en la sociedad industrial y urbana moderna. Importante resaltar estos elementos porque la mediación per se ha ido modificándose, ha ido creando estrategias en el marco de sociedades donde se ha ido implementando, se ha ido desarrollando. La modernidad nos da la posibilidad de una política reflexiva de cambiar las reglas del juego de la vida social y al mismo tiempo genera un conjunto de condiciones históricas materiales que permiten pensar en la emancipación conjunta de las tradiciones, las doctrinas y las ideologías heredadas y no problematizadas por una cultura tradicional. Es importante tener en cuenta este elemento porque nos conlleva a reflexionar fundamentalmente con lo que es la cultura andina y en el Ecuador particularmente con lo que es la noción de ciudadanía y qué tipo de ciudadanía es la que se quiere construir en el marco de una ciudadanía mediadora de los conflictos y de una sociedad pacífica. Actualmente, no solo el Ecuador, la sociedad y el globo vive tiempos de aceleración y en ese proceso o en esos medios de aceleración, ¿qué están haciendo las mediaciones y qué estamos haciendo los mediadores? La sociedad actual vive el proceso de aceleramiento, de cambio, de formaciones sociales. Vemos cómo los conflictos se están agudizando de alguna forma o se están promoviendo tanto en el globo como en las diversas localidades de América Latina. Y es por este mismo proceso de transformación de la sociedad. Esta lucha de combatir las inequidades que han generado las sociedades capitalistas y neoliberales, fundamentalmente en América Latina y en el Ecuador. En tal caso, en estos tiempos de aceleración, vivimos una sociedad en incertidumbre e inestabilidad en las relaciones de los unos con los otros, los obreros con los patronos, el esposo con la esposa, los hijos con los padres, los vecinos con los vecinos, una sociedad con otra, una comunidad con otra, en fin. Este proceso de transformación en la que vive la sociedad actual ha generado un sinnúmero de inestabilidades en las relaciones. En este proceso también la sociedad y particularmente el Estado ha tenido un rol de administrador de los conflictos o tutelar o sujeto tutelar de los mismos. Cuando hablamos de mediación comunitaria, de mediación social, nos conlleva ya nos imbrica fundamentalmente a otro proceso donde la tutela y la administración del conflicto deben de ser dejados de lado como paradigmas antiguos y fundamentalmente promover la cogestión en la gestión del conflicto y en la resolución del conflicto, no solamente como responsabilidad del Estado, sino de la sociedad y de los ciudadanos en particular. Esta sociedad también nos ha conllevado a categorizar problemas como una situación objetiva y real, que afecta de manera negativa las formas de vida y la percepción de la cotidianidad de la comunidad.
Si bien la manifestación del problema o de los conflictos puede ser tratada de manera objetiva y real, en el mundo de la incertidumbre en el cual nos desenvolvemos, no necesariamente esto puede darse así. En tal caso, hay que tener claridad que si bien el problema puede ser real, el conflicto se manifiesta en las relaciones de los otros y la forma en que se manifiesta es lo que realmente vendría a ser en el ámbito psicológico la manifestación de lo real, lo que efectivamente debemos de tratar o sobre lo cual debemos incidir. En este caso, los conflictos en esta sociedad de incertidumbre generan sujetos que toman partido para el mantenimiento o la superación de la situación y puede generar antagonismos y resistencias. En este marco de la modernidad, en este marco del conflicto, en este marco de la ciudadanía, el Ecuador en el 2008 transforma a partir de una asamblea constituyente su constitución. Vale resaltar que la constitución del 2008 del Ecuador contempla por primera vez la mediación y los métodos alternativos como resolución de conflicto como un mandato. Y gracias a las políticas públicas, aunque bueno, no se ha potenciado grandemente la resolución y los métodos alternativos de conflictos, fundamentalmente el asunto de la mediación comunitaria, sí se ha dado grandes avances fundamentalmente desde el Consejo de la Judicatura en la implementación de centros de mediación ligados fundamentalmente al propio Consejo de la Judicatura. En tal caso, este nuevo paradigma que construye la Constitución del 2008 incorpora fundamentalmente el elemento ciudadano, el elemento de la ciudadanía en toda la gestión pública y en todos los niveles de lo público. Esta norma constitucional imbrinca de un Estado tutelar como proyecto político de política pública, valga la redundancia, genera, aunque no está todavía en construcción, un Estado relacional, es decir, un Estado donde la sociedad, el ciudadano y el servidor público convergen en miras de la construcción de lo que se llama el buen vivir. Y al mismo tiempo plantea a los ciudadanos como gestores de su propio desarrollo y reconstituye una cultura de participación y fundamentalmente, que es un elemento también importantísimo que mantiene nuestra Constitución, es la declaratoria de la convivencia pacífica y la declaratoria del país como un estado de paz. Pero en estos elementos paradigmáticos de transformación, de incertidumbre, vemos que también la ciudadanía, la participación y el Estado entran en una profunda crisis. Esta crisis fundamentalmente se debe a la emergencia de una nueva sociedad, de un ciudadano, actor y sujeto de su desarrollo, que influye y reactiva o que tiene la obligación de reactivar y de cogestionar al Estado y todos sus estamentos. En este nuevo escenario, ¿cuál es el papel que deben de jugar los ciudadanos fundamentalmente para la construcción de la cultura de paz? Tanto los grupos etarios, los grupos y los colectivos de diversas índoles dentro y fuera de la institucionalidad del Estado, de los gobiernos locales, para satisfacer y exigir sus derechos a una convivencia pacífica. De ello se desprende fundamentalmente el involucramiento de los ciudadanos, que el involucramiento de los ciudadanos no debe de centrarse o no debe quedarse solamente en su capacidad arcaica de elegir o de ser elegidos electorales, sino de canalizar día a día las actividades de la gobernanza y la construcción de una cultura de paz en beneficio del Estado y de cada uno de los ciudadanos. Este nuevo paradigma constitucional nos conlleva fundamentalmente a disgregar o a ir tener claridad en cuáles serían las redes o los nodos que nos ayudan a la construcción de esta convivencia pacífica. Fundamentalmente, desde la noción de la república, la Constitución se reconoce nuevamente como república, teniendo clara
Claro que la articulación o el funcionamiento o la estrategia de funcionamiento del Estado es generar procesos de red de manera pública, que es lo que va a permitir al ciudadano efectivamente construir, ejercer el ejercicio pleno de sus derechos. A nivel operativo, la ciudadanía, desde el estado relacional que se propone la Constitución, la ciudadanía se relaciona fundamentalmente en varios ámbitos, entre esos la familia, la comunidad, agentes sociales, educativos y los estados locales o los gobiernos locales, lo que le obliga al ciudadano a generar relaciones propositivas, es decir, qué dificultades tiene con las relaciones con estos diversos agentes y proponer propuestas de resolución a las relaciones o el proceso de relación que tiene con ellos. En tal caso, el modelo estructural que se plantea en la Constitución 2008 es la creación de un Estado democrático con una incidencia radical y participativa en miras a la construcción de lo que se llama desde la norma constitucional el poder ciudadano o el poder popular. En tal caso, en lo que se está moviendo en este momento nuestra sociedad, en la construcción andina, veo que me ha faltado una lámina, que es importante conocer, es que la ciudadanía que se plantea desde la norma constitucional no tiene nada que ver con la ciudadanía que se plantea desde el origen anglosajón o del origen europeo, porque la ciudadanía fundamentalmente concebida desde Europa o Norteamérica es una ciudadanía individualizada. La ciudadanía andina o la tradición que nos viene trayendo desde lo andino y fundamentalmente desde lo incaico es una ciudadanía colectiva. Y el reto de la construcción de esta nueva norma constitucional y el paradigma de la construcción de la convivencia pacífica está fundamentalmente enmarcado en esta construcción de una ciudadanía colectiva, de una ciudadanía efectivamente andina. En tal caso, lo que hay que tener claridad es que este proceso de modernidad que estamos viviendo, fundamentalmente en Ecuador y en América Latina, tiene que ver mucho con los conceptos o las categorías definidas por Bauman, donde habla de la modernidad líquida. Es decir, todo se está volviendo más allá de incertidumbre, ha tenido o ha llegado a un estado de fluidez o de liquidez, que son las metáforas adecuadas para aprender la naturaleza de la fase actual de las sociedades modernas. La emancipación, la individualización, el espacio, tiempo, trabajo y cotidianidad son los nuevos paradigmas que están manejando de alguna u otra forma las formas en las que nos relacionamos socialmente, y esa misma inestabilidad y esa misma incertidumbre es la que va generando diversidades de conflictos. Bauman habla de una sociedad de consumo. La sociedad actual se basa en la esperanza de satisfacer los deseos humanos. Si bien Ecuador ha mejorado sustancialmente sus condiciones económicas, por decirlo de alguna forma, se ha hecho un combate frontal a la diversidad de pobreza y particularmente a la pobreza focalizada entre los grupos etarios afrodescendientes, indígenas o grupos LGBTI o discapacitados. El combate frontal ha sido hacia el capitalismo y no fundamentalmente hacia la estrategia, que es el consumismo. En esta lógica, Bauman plantea que más allá de los deseos humanos, que es la promesa de la satisfacción que se ve seductora, siempre el ser humano va a estar en busca de la satisfacción, del consumo. Lo que de alguna o de otra forma ha venido denigrando o va devaluando la sociedad, los productos que están de moda en este momento para que la gente siga de alguna o de otra forma consumiendo. En esta lógica, o parafraseando a Bauman, la sociedad actual se ha acostumbrado a vivir del conflicto. Y esto lo podemos vivir desde las lógicas de nuestras casas o de nuestras comunidades,
donde de alguna o de otra forma vamos generando conflictos, sea por la falta de diálogo que vamos a ver más adelante, sea por las relaciones sociales, por las situaciones económicas o fundamentalmente por la exclusión en la que cada uno de algún momento u otro lo sentimos. En tal caso, vivimos en una sociedad conflictiva, vivimos en una sociedad conflictuante y vivimos fundamentalmente en estados, en gobiernos o en sociedades que viven del conflicto. ¿Cuáles son los nuevos paradigmas que tenemos que considerar en América Latina y fundamentalmente se está revisando en el Ecuador con respecto a la resolución de conflictos y fundamentalmente con el pueblo andino para la convivencia pacífica? Tienen que ver con elementos como la complejidad, la interdisciplinariedad, la transversalidad epistemológica, la multireferencialidad y las redes funcionales del conocimiento. ¿Qué tiene que ver esto? Fundamentalmente, los que trabajamos mediación, los que trabajamos resolución alternativa de conflictos, no tenemos que dejar de lado las complejidades que trae cada individuo desde su perspectiva cultural, desde su perspectiva identitaria, desde su grupo etario, y al mismo tiempo desde la diversidad en las disciplinas también que tenemos que tratar en el trabajo de la mediación. Esto actualmente en el Ecuador, por la fortaleza que se ha venido dando a la mediación desde el Consejo de Judiciales, del sistema judicial, vemos que un gran número de abogados que antes eran litigantes están pasándose a la formación de mediación. Fundamentalmente por la posibilidad laboral que da la judicatura en este momento. Si mal no me equivoco, hasta el Día Internacional de la Mediación creo que contábamos con 83 o 87 centros de mediación dentro del sistema del Consejo de la Judicatura. Aparte de eso, habría que contar unos 60 o 65 centros de mediación particulares que trabajan en diversos ámbitos o en diversas problemáticas en la resolución de conflictos. Pero es importante considerar que la mediación no es solamente un tema que tiene que ser tratado desde el ámbito judicial o desde el ámbito de los profesionales judiciales, sino que también tiene que ser tratado desde las múltiples disciplinas como la psicología, la sociología, el trabajo social, la docencia, y por ende se vuelve importante la formación de redes o de trabajos conjuntos multidisciplinarios. ¿Cuáles son las emergencias que nos piden la sociedad actual y la ciudadanía actual, fundamentalmente en el Ecuador, para la resolución de conflictos? Fundamentalmente con la cultura andina, los grupos indígenas, con los grupos excluidos anteriormente, es que estos vivían en el anonimato y en la estigmatización. Por eso, con respeto con los compañeros afros, aquí en el Ecuador ha habido una estigmatización sumamente amplia con respecto a la población afro. Por un lado se los ha mantenido en el anonimato y por otro lado se los ha tenido estigmatizados. Es decir, los conflictos entre afrodescendientes es un conflicto que les compete solamente a ellos. Los conflictos entre indígenas ha sido un conflicto que les compete fundamentalmente a ellos. Y la sociedad, la justicia no ha ido buscando mecanismos alternativos que fortalezcan, por un lado, las propias estrategias identitarias o consuetudinarias que estos grupos han mantenido durante toda su historia, no se los ha venido fortaleciendo. Salvo con el nuevo marco constitucional, si bien Freddy me imagino que va a hablar de los cunacunas, pero en el nuevo marco constitucional por lo menos se rescata la creación de jueces de paz. Todavía no se ha convocado, están en ese proceso de la construcción de jueces de paz, que serían una especie de mediadores o conciliadores en las propias comunidades andinas o en las comunidades no necesariamente indígenas o de grupos particulares o excluidos.
Ese es un elemento importante que trae la nueva norma constitucional, que va rompiendo de alguna u de otra forma el anonimato, la estigmatización, y va fortaleciendo mecanismos y estrategias de resolución de conflictos desde el propio interior de las comunidades. Por otra emergencia son los procesos de administración de la justicia y la norma. Fundamentalmente, algo que es valioso resaltar también en nuestra norma constitucional es que se reconoce la justicia indígena a un nivel constitucional. Esto da de alguna o de otra forma que los mecanismos alternativos, sea por asamblea, por cuna, por juez paz o por presidente de las asambleas que resuelven conflictos en el interior de sus comunidades, sean considerados cosa juzgada porque ya es resueltas en su propia comunidad. El otro elemento importante que surge es el asunto de la noción de las políticas públicas, el rompimiento de la noción de las políticas públicas centradas en la protección desde un enfoque tutorial y control. Esto todavía, las políticas públicas es un ámbito que todavía hay que trabajar, fundamentalmente por la falta de empoderamiento desde la ciudad. Más que empoderamiento, el término que yo sé utilizar es el término de apasionamiento. Yo creo que necesitamos ciudadanos apasionados de la convivencia pacífica y de la mediación para la búsqueda y la definición e implementación de políticas públicas que se centren fundamentalmente en la construcción de ese buen vivir, del desarrollo y de la convivencia pacífica en los ciudadanos. Lo otro que es importante resaltar en la emergencia de esta nueva ciudadanía mediadora es que la conducta, los comportamientos sociales, de alguna u otra forma construyen nuevas representaciones sociales conflictivos e irregulares. Al definir políticas públicas adecuadas y centradas en la mediación, indudablemente vamos a ir construyendo nuevas formas de conductas y de comportamiento social. En tal caso surgen algunas preguntas como reconocemos y diferenciamos las problemáticas de carácter personal, familiar y social. Se están generando estrategias de resolución alternativa de conflictos en estos diversos ámbitos, porque lamentablemente nos hemos centrado en la mediación, en el arbitraje y la resolución alternativa de conflictos en el ámbito meramente comercial. Así era la ley del 38, que fue una de las primeras leyes de arbitraje y mediación en América Latina, y fundamentalmente en el Ecuador, con su reforma en el 78 y su última reforma en el 2010. Entonces, se está abriendo realmente espacios para generar mecanismos de resolución alternativo en el ámbito comunitario, desde las mismas escuelas, aparte de la noción, cómo se está entrando la mediación escolar, cómo se está definiendo las estrategias de mediación escolar, más allá de poner un docente que ayude a resolver los conflictos entre escolares. ¿Qué sucede entre los conflictos generados entre estudiantes y docentes o entre estudiantes y la propia institución? ¿Cómo se están mediando? Indudablemente se ha avanzado, por lo menos en algunas estrategias y en algunas políticas desde la Ley de Educación Intercultural que tenemos en el país. Pero todavía falta mucho por caminar, tanto en experiencia y en aplicabilidad de estos mecanismos y estas normas que plantea la ley. ¿Cómo actuar y proponer soluciones a nivel individual y social? Sería otra pregunta. ¿O cuáles son las necesidades y los intereses de la sociedad, de la ciudadanía y del Estado en la búsqueda de una construcción de una sociedad pacífica? En fin, ¿cómo valoramos lo cotidiano en la comunidad? ¿Qué valores, qué entendemos cuando hablamos de participación ciudadana y de resolución de conflictos en un grupo, en una asociatividad, en un colectivo o en una institucionalidad? El reto está planteado y la lógica es ir mucho más allá de lo que la norma constitucional nos define. Yo creo que hay que ir más allá de la gestión de lo público a la cogestión ciudadanía de la construcción de la convivencia pacífica.
como decía hace un momento, hay que brincar de la noción de ciudadanía individualizada o individual hacia una ciudadanía verdaderamente activa. La ciudadanía andina no es una ciudadanía individualizada, es una ciudadanía colectiva. Y por ende, cuando trabajamos la mediación comunitaria, hay que pensar que lo que se trabaja es esa colectividad, con todo lo que viene en su interior, el bagaje de su entorno, su cultura, su lenguaje, sus criterios identitarios, sus formas de participación, sus mecanismos de control, en fin, es todos esos elementos que tenemos que considerar cuando estamos hablando de mediación comunitaria, fundamentalmente no olvidar la noción de que la ciudadanía andina es una ciudadanía colectiva. Entonces, para ello necesitamos generar nuevas habilidades y capacidades para ser agentes de pacificación de los conflictos y fundamentalmente del cambio social en el cual nos encontramos en un proceso de transición, no solo en el Ecuador, sino en América Latina. Para ello necesitamos promover y fortalecer iniciativas y experticias comunitarias de mediación y pacificación de conflictos sociales y comunitarios, que tanta falta nos hacen fundamentalmente en América Latina, donde en los países de avanzada o con cierta ideología de izquierda, no necesariamente con todos con sus prácticas, pero con un discurso de izquierda que conlleva a la equidad y la igualdad, a la justicia social, que discursos de alguna o de otra forma han ido promoviendo y generando conflictos no solamente en la sociedad en su conjunto, sino también en diversos ámbitos comunitarios, como la segmentación de grupos indígenas, grupos afrodescendientes, montubios, etc. Entonces decimos que entre la modernidad y la ciudadanía son procesos imperfectos. Los portadores del el arte de negociar significa compartidos es el reto. No queremos eliminar las ambivalencias, las imperfecciones, la conflictividad, la complejidad, sino primeramente reconocerlas, entenderlas, investigarlas y transformarlas en pensamientos, sentimientos y acciones. Por otro lado, fomentar culturas, es decir, crear nuevas manifestaciones culturales desde la sociedad, en sus creencias, en sus representaciones, en sus significados, en sus símbolos, en sus relatos, en sus identidades, generar virtudes y experiencias, acciones tanto en lo público, en lo privado y en las políticas, que estén enlazados a la generación de mecanismos de convivencia pacífica y a la generación de una cultura participativa de paz. Hay que transformar las amenazas y la discontinuidad de la posmodernidad en una armoniosa convivencia en lenguajes y universos que den sentido compartido, que den un sentido de convivencia pacífica, que den un sentido de hermandad, que den un sentido de equidad y que den fundamentalmente un sentido de solidaridad. En tal caso, ¿cuál sería el circuito ideal para la inserción de esta ciudadanía mediadora relacional en el marco de este Estado que nos crea la norma constitucional? Este ciudadano mediador que debemos de generar a partir de la norma constitucional y fundamentalmente a partir de nuestra tradición andina tiene que ver fundamentalmente con espacios como la familia y cómo la familia se ha ido transformando desde la familia clásica, padres, madres, hijos, hasta las familias ampliadas y las nuevas formas o manifestaciones de familia. Así las familias LGBTI, con hijos, sin hijos, en fin. Hay que ir generando esta noción de los cambios y la transformación de la familia para ir generando una ciudadanía mediadora en este proceso relacional de los individuos en el interior de la familia. Lo mismo sucede con las escuelas, cuando no solamente nos centramos en la medición de los conflictos internos entre los propios estudiantes, sino el conocimiento de los conflictos que pueden generarse, no solamente el estudiante, sino la institucionalidad de la escuela con la sociedad. Es decir,
cómo el ciudadano va mediando las formas de escolaridad, los mecanismos de escolaridad, con la conflictividad con los docentes y al mismo tiempo con la conflictividad del Estado o de las políticas de empleo a posterior a su salida de establecimiento educativo. El otro circuito ideal es generar procesos de participación donde se sustituya a las organizaciones tradicionales. Vemos que ya no es, bueno, sí se ha generado en nuestro medio dificultades en entender la participación organizada de alguna o de otra forma. Se ha satanizado la participación organizada con enfoques políticos, ideológicos, lo que hay que romper o imbrincar hacia pasar hacia nuevas formas de organización, sean clubes, en fin, consejos, comités, que pueden ser de diversas formas. Y el otro elemento que no tenemos que perder de vista, emancipación, que es un elemento que actualmente estoy trabajando mucho en la reconstitución de las diversas identidades. Tanto así, la norma constitucional del Ecuador reconoce solamente tres grupos etnoculturales, que son los afrodescendientes, los indígenas y los montubios. Y dentro de estos diversos pueblos y nacionalidades. Pero más allá de eso, surge la necesidad de reconocer las nuevas identidades que están surgiendo. Dentro del grupo étnico-cultural tenemos a los cholos que están peleando por su reconocimiento en la norma constitucional y diversos pueblos como los cholos cuencanos, los cholos cañares, los cholos peninsulares, los macabeos, los quijos, en fin. Son nuevas formas identitarias que de alguna o de otra forma van a exigir también procesos emancipatorios o descolonización de su pensamiento y de sus formas de ser. En tal caso, para la construcción de esta cultura de participación, desde el proceso incaico hasta la forma de mediación comunitaria y social, se ven algunos riesgos y oportunidades. Entre esos podemos concluir que es importante que la sociedad devuelva al sujeto y al ciudadano dignidad y la capacidad de gestionar y de cogestionar sus conflictos, de ayudar al sujeto a identificar y analizar sus posiciones, contribuyendo a su desarrollo personal y social, promover y generar espacios de encuentro donde la palabra sea la herramienta fundamental para la transformación de los conflictos, la promoción de una atmósfera relacional entre los sujetos que intervienen en la comunidad, la cohesión social del sujeto como ciudadano capaz de ejercer y exigir sus derechos, institucionalizar la participación como una herramienta básica de intervención y de gestión social. Fundamentalmente, si no generamos procesos en el marco de la ciudadanía colectiva, no vamos a poder generar procesos de resolución de conflictos comunitarios o sociales. Y por último, el encuentro con metodologías que ayuden a previsualizar el conflicto ante la presencia de diversas problemáticas sociales. Es importante esto, generalmente siempre se habla de la prevención del conflicto, ¿no? Hay que previsualizar. Yo creo que la metodología fundamental para la construcción de una cultura de paz es la previsualización de los posibles conflictos. Es decir, analizando o investigando lo que está sucediendo en las cotidianidades de la comunidad y de las diversas sociedades, podremos generar estrategias o metodologías y herramientas que nos ayuden a previsualizar los conflictos y resolverlos antes de su propia presencia. Tal caso es los elementos que quería compartir con ustedes, que son elementos fundamentalmente para la discusión, el trabajo y fortalecer nuestro trabajo cotidiano con algunos elementos de reflexión y análisis, ¿no? Muchas gracias a los participantes, Antonio y Freddy. Muy interesante. Yo con la malformación de mediador voy a tratar de hacer un pequeño parafraseo, a ver si te he entendido bien.
Pareciera como que hay una propuesta interesante desde Ecuador, sobre todo fortaleciendo a la cultura andina, y que tiene una raigambre constitucional y que permite pensar en una cultura de participación, de convivencia pacífica y un país en estado de paz que pone la fuerza en un ciudadano mediador. Y en una sociedad altamente participativa, tanto en el nivel sistémico del Estado como en el nivel estructural de la participación y la radicalización de esta idea, y en el nivel operativo del ciudadano mediador dentro de la cultura andina, en la familia, en la comunidad, como agente de cambio y como parte del Estado. Se va a lanzar esta propuesta que no responde al individualismo europeo, sino a la mirada propia de la cultura andina, que no es precisamente una comunidad que responda al paradigma individualista, aunque obviamente sí puede estar atravesada por el fenómeno del consumismo o la mirada, digamos, de este estado, de esta comunidad líquida de Bauman que tan fuertemente impactó desde su mirada postmoderna. Tú mantienes muy interesante el paradigma de la complejidad, de la transversalidad epistemológica. Esto yo lo veo desde el punto constructivista de la sociedad, de la multireferencialidad y de las redes plurifuncionales y de conocimiento, lo cual es interesante porque acá juega el individuo, la red y la sociedad integrada en una propuesta que tiene una fuerte raigambre constitucional, que quizás todavía no ha sido desarrollada en las políticas públicas, pero que sí ha tenido una impronta muy importante a través de una cantidad enorme de centros de mediación que yo personalmente pude apreciar en mi paso por Quito, en la incorporación de la interdisciplina, porque hay que descorrerse de esta mirada de la mediación y de las resoluciones como alternativas a la justicia, y permite pensar en la transdisciplinariedad, incorporando no solamente a los abogados, sino a una multiplicidad de profesiones como puede ser la de los psicólogos, trabajadores sociales, docentes, etcétera, etcétera. Manifiestas muy importante la evolución de los jueces de paz, que actúan más allá de la cuestión jurídica como verdaderos conciliadores, y luego haces una fuerte impronta en la cuestión de la cultura indígena, que sí requiere que las políticas públicas estén atentas a los procesos, porque si bien constitucionalmente está reconocido el derecho consuetudinario, eh, existe necesidad de profundizar en en el reconocimiento de las formas de resolución de conflictos de estas culturas. Vos haces una fuerte propuesta para desarrollar esta mirada en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la participación y sobre todo en la emancipación económica de nuestros pueblos, como pilares estratégicos. Es interesante, bueno, desde esta propuesta me llama muchísimo la atención esto que vos dices de la escuela, ¿no? Hace poco tuvimos una charla como esta, en donde participaron Jacobo Quintero Touma, que es ecuatoriano, y Jairibi Núñez de Colombia, y ellos planteaban una mirada de preparación sistémica de la resolución de conflictos dentro de las escuelas, y también esto implica formar al ciudadano en la participación desde la primera etapa escolar, tomar esto como una política pública educativa.
Y el desafío último que me pareció muy interesante es esto de la predecibilidad del conflicto como una forma, digamos, de un abordaje previo este, dentro de las estructuras sociales o de los focos de controversia que podrían desarrollarse. En definitiva, surge Ecuador como un ejemplo al darle raigambre constitucional a esto y al permitir quizás todavía en proceso de desarrollo la alta participación ciudadana más allá del voto, sino una participación activa y una sociedad movilizada en la búsqueda de la paz. Es un poco lo que yo, no sé si te he entendido bien, corregime si me he equivocado en algo. Sí, fundamentalmente quería acotar si bien la mediación, la construcción de una sociedad pacífica está en el marco constitucional, está como un mandato, es importante resaltar también que este es un proceso en construcción. Lo mismo sucede con la mediación educativa, ¿no? O sea, hay muchos elementos que en educación fortalecen la mediación en el ámbito escolar y educativo. Pero claro, es un proceso en construcción, no podemos decir que ya se está dando. Hay unas experiencias interesantes que se están dando, pero hay que ir caminando hacia ello, ¿no? O sea, tenemos la ventaja, como tú mismo dices, tenemos el amparo del gran paraguas, que es la norma constitucional. Y por sobre ese amparo, sobre ese gran paraguas, tenemos los que trabajamos cultura de paz y mediación, protegernos y arrojarnos de la lluvia, de los conflictos, ¿no? Sí, ciertamente, por ejemplo, nosotros en nuestra experiencia acá en Argentina, ha habido un fuerte desarrollo, el pionero de la mediación, sobre todo de la mediación, menos aún el arbitraje. El arbitraje yo lo veo más desarrollado en otros países de América, pero no tanto en Argentina. Este, y cuando de repente vos encuentras una novela, no sé cómo le llaman ustedes allá, novela, ¿no? Una historia de estas televisivas, una historia de amor. Sí. Y el señor que maneja el taxi le dice a la protagonista, cuando deje el taxi tengo que ir a una mediación porque tengo un conflicto familiar, ya está incorporado a la cultura, ya está incorporado a la, digamos, la mediación está incorporado como una posibilidad que la sociedad la maneja con mucha naturalidad. Cuando se naturaliza esto y la gente, las personas piensan que y saben que existe esta metodología que es rápida, que permite la integración de los grupos, la conversación, lo dialógico, el protagonismo del ciudadano en la resolución de sus conflictos en diferentes niveles. Estamos en un proceso interesante donde, bueno, si las políticas públicas apoyan y defienden este proceso, obviamente este proceso de elaboración de un cambio social que no alcanza con la raigambre constitucional, sino con el apoyo de los gobiernos, va a ser más proficuo, ¿no? Yo creo que eso se está dando y bueno, como vos decís, es un proceso lento. Acá nos dice María Elena, son procesos que se darán a mediano y largo plazo, pero que ya se los considere y se trabaje en pos de su difusión e incorporación a nuestra sociedad es muy valioso y beneficioso para todos, ¿sí? Bueno, muy interesante, Walter. Vamos a escuchar a Freddy, que también tiene una larga trayectoria en estos temas, sobre todo en la cultura inca, ¿no? Así que, bueno, estamos todos muy entusiastas en escucharte, Freddy. Sí, muy buenas tardes a todos, buenos y fronteras, hablando por la paz desde Lima a Quito, Mendoza. Realmente es muy, muy importante para nosotros compartir y haber escuchado una visión, ¿no?, que tiene que precisamente en la aplicación práctica en una sociedad moderna, como lo ha manifestado Walter, ¿no?, de un sistema ya que está funcionando o que venía funcionando, pero que ha sido adecuado a la temporalidad actual en Ecuador y creo que también en Bolivia. Son
ya están por lo colectivo más que lo individual. La visión debe partir precisamente de ver lo colectivo, ¿no? Entonces, saludándoles a todos, empiezo la disertación que más que, bueno, mostrar de pronto la diapositiva va a ser verbal, va a ser comunicada a través del diálogo con ustedes, ¿no? Entonces, quiero señalar lo siguiente. Nosotros partimos y tenemos raíces en el hecho, en la resolución de conflictos. No es nada nuevo para nuestro pueblo el decir que ha habido una sociedad organizada, que ha habido una sociedad que compartía y tenía normas que no solamente eran el amasúa, el amayuya, el amaqueya, no seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso, tres grandes normas de Huanquisuyo, sino que había una sociedad que tenía anomia, que no vivía en anomia, en desorden total, que la anomia es el desorden total. Teníamos una sociedad con un derecho consuetudinario, es decir, un derecho aplicado en relación a fórmulas que tenían que ver con conflictos globales. Exacto. Sí, te escucho. Antonio. Está un poco interrumpida el audio, así que tratar de modular más despacito y hablar con mayor pausa, si puede. Sí, debo señalar que lamentablemente nos encontramos en esta situación por algo generado debido a un conflicto. Bueno, la empresa Movistar, debo decirlo claramente, está obstaculizando nuestra labor porque tiene una visión hispanista de lo que debe ser la mediación, de lo que debe ser la conciliación, de lo que debe ser el derecho. Entonces, yo lamento mucho esa decisión de ellos. Me han estado la aplicación con mala calidad. He estado con un corte de una semana. No sé si ahora se escucha mi voz. Yo creo que se escucha, pero acá me indica el operador que sería importante que elevaras la voz, que elevaras más la voz, el tono de está voz. Bien, voy a elevar el tono de voz. Ante todo, pues, mil disculpas porque no se está pudiendo transmitir de la manera adecuada debido a la calidad de servicio que nos está prestando Movistar. Yo lamento mucho esto, pero deseo saludar y presentarme ante ustedes indicando, ¿no?, que realmente compartimos la visión colectiva, ¿no?, que ha expuesto en relación a la consolidación de un modelo de resolución de conflictos que tiene en el pasado. Decía que la sociedad ecuatoriana y la sociedad boliviana constitucionalmente han establecido, ¿no?, que la solución de las controversias se base partiendo de lo colectivo a lo individual. No sé si se me está escuchando bien. Un poquito mejor ahora, un poquito mejor ahora. Entonces estoy tratando de hacer un esfuerzo porque la empresa Movistar está saboteando mi servicio de comunicaciones. Por eso es que nos hallamos en estas circunstancias. Pero bueno, digo lo siguiente, la visión de equipo, la visión de solidaridad, parte de una visión que tiene más de 500 o 1000 años acá en el Perú y en toda Latinoamérica, porque los imperios o el imperio incaico tenía una visión de compartir. Ya cuando vemos lecturas de Mirada sobre la política en los Andes, la política inca, señala que existía el camachico. El camachico, sí. Saca la cámara, a ver si te mejora el audio. Lo vamos a perder el rostro, pero bueno, a ver qué pasa. Sí, a ver, saco la cámara. Ya. Bueno, estaba señalando que esta política... Mejoró mucho. Esta política de difusión cultural, esa política de resolución de conflictos que se está dando modernamente en países como Ecuador y Bolivia,
tiene una matriz. Cuando, como ha dicho Walter, se trata de una matriz comunitaria, se trata de una matriz colectiva, donde la visión es curar las heridas del alma para solucionar el conflicto, porque se busca que las personas estén tranquilas consigo mismas con relación al medio ambiente, con relación a otras personas, ¿no? Entonces hay tres niveles. Primero, la tranquilidad con uno mismo. Segundo, la tranquilidad con la comunidad, porque la comunidad es algo muy valioso para el pueblo andino. Y tercero, la comunidad con el medio ambiente o la forma de relacionamiento positivo con el medio ambiente. Se busca que las tres dimensiones que tiene el ser humano, personal, colectiva y medioambiental, puedan dar como resultado una sociedad de calma, un estado de calma, de paz, donde el individuo y la comunidad pueden desarrollarse. Eso es lo que se llama o se denomina en quechua buen vivir, o summa causai, summa causai. Entonces, cuando hablamos de summa causai, entendemos que los incas tenían una visión negociadora muy importante, que se asemeja o se parece a la política que difundió hace 1000 años antes de Cristo aproximadamente Sun Tzu, cuando escribió El arte de la guerra. En el arte de la guerra, pues, Sun Tzu señalaba que había que lograr concordar objetivos comunes con el adversario para poder unificar criterios y hacer una sociedad más grande, ¿no? Entonces los incas ya habían partido de un criterio de negociación que decía que para lograr todo para nosotros, para mejorar nuestra sociedad, teníamos que conquistar, pero no con las armas, sino conquistar con el corazón, conquistar con formas simbólicas de integración, ¿no? Como las que se dieron desde el norte de Sudamérica hasta el sur de Sudamérica, integrando a los pueblos en función a fórmulas negociadoras. Estas fórmulas negociadoras contemplaban, por ejemplo, el matrimonio, ¿no?, de el Inca con personas de las localidades, y eso tenía un simbolismo especial. Contemplaban también que se les diera cabida a las religiones de estos pueblos dentro del Tahuantinsuyo. Es decir, no se suprimía las religiones de los pueblos conquistados, no se suprimía su lengua, sino que había una especie de integración horizontal en la cual ellos podían mantener sus dioses, y acá en Lima existía como una especie de Meca andina. Meca andina en el sentido de que estaban todos los dioses de los diversos pueblos integrados al Tahuantinsuyo que permanecían en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces había una especie de peregrinación de todos los pueblos hacia Pachacamac, que es el nombre del pueblo, el lugar donde se hallaba el templo, ¿no? Y peregrinaban desde el norte, desde el sur, los calchaquíes, los quitus, etcétera, etcétera, ¿no? Diversos pueblos que se integraron mediante la política de negociación. Y sus dioses eran venerados en el mismo nivel que el dios Sol o la diosa Luna, no había ningún tipo de desigualdad. Entonces, esto era muy importante para ellos porque se sentían integrados. Segundo, tenían el derecho de poder desplazarse y vivir en el Cusco. Los jefes de los grupos, los caciques de los grupos, podían vivir en el Cusco y podían integrarse a la sociedad, ¿no? Entonces eso era muy importante. Y tercero, había una forma de democracia, como estoy señalando, ¿no? Miro Quesada, que es un autor peruano que ha escrito sobre politología, señala que existía el camachico. El camachico era una reunión conjunta de hombres y mujeres de todas las edades, ¿no?, donde se debatían en conjunto los problemas de la comunidad. Estos problemas de la comunidad tenían que verse como algo que afectaba a todos. O sea, en el mundo andino, algo que me afecta a mí, le afecta al otro y afecta a toda la comunidad. Y por eso se busca una solución conjunta para el problema de todos. Entonces el camachico buscaba solucionar los conflictos de todos. Y por otro lado, bueno, como Sun Tzu lo ha mencionado, para conocer o prevenir los conflictos, tenemos que conocerlos. Y los conflictos no son
Los conflictos no son creaciones mentales, los conflictos están en los hombres, en las personas. Para conocer los conflictos tenemos que conocer a los seres humanos, ¿no? Entonces, por ende, ¿no? Cuando se habla de solución de conflictos en el incanato, se habla pues de que tenía que haber un diálogo, una comunicación entre todos, ¿no? Y ese diálogo, esa comunicación se daba a través del camachico, ¿no? Se daba a través de la observación que hacían los tucuiricuis. Los tucuiricuis eran personas que observaban cómo se daba el conflicto, ¿no? Cómo se estaba dando de pronto un potencial problema entre dos pueblos, cómo podría haber estallado un conflicto, y antes de que pudiera estallar el conflicto, se trataba de solucionar el conflicto en función a la intervención de un tercero, ¿no? La intervención de ese tercero era muy oportuna, ¿no? Y ese tercero, según el cronista Holguín, o sea, Holguín viene en 1565 y señala, junto con Porras Barrenechea, que es un escritor peruano que ha tomado en cuenta las notas que ha escrito Holguín, los incas le llamaban chaupis, la palabra chaupis, al justo medio. El justo medio en el sentido de que era el punto intermedio del conflicto, en la solución del conflicto. Y decía así: los quechuas idolatran a aquella persona que se pone como mediador entre los dos en conflicto y trata de llegar a un punto de acuerdo favorable para ambas partes, ¿no? Entonces, esto fue algo muy importante para el Tahuantinsuyo, el idolatrar, como decían ellos, idolatrar a esta persona facilitadora significaba un gran avance para el pueblo, en el sentido de vivir bien la vida, el summa causai, el buen vivir, porque, como señalo al comienzo, el buen vivir es estar en paz consigo mismo, estar en paz con los otros y estar en paz con la naturaleza, ¿no? Cuando los españoles tratan de cambiar esta metodología o este sistema de resolución de conflictos, lo único que hacen es cambiar de ropaje, porque no cambian la esencia sigue siendo la misma. En España existían formas de resolución del conflicto, también, ¿no? Existían formas de resolución del conflicto. El alcalde de hermandad, el alcalde de fraternidad. Entonces, lo que hace el virrey Toledo para tratar de suprimir las idolatrías y cambiar aparentemente los modelos que existían acá de resolución de conflictos, es simplemente cambiar una pollera por otra pollera, como se puede decir. Ustedes entienden, el término pollera significa en Perú la falda que utilizan las campesinas originarias, ¿no? Entonces, hay un dicho acá en Perú: es la misma chola con diferente pollera. Entonces, los hermanos indígenas, cuando el virrey Toledo da la ordenanza y dice, ya no se van a llamar mediadores indígenas o cuna cuna en el lado de Perú, sino van a llamarse alcaldes de fraternidad o alcaldes de hermandad, solamente se estaba cambiando el ropaje, pero en el fondo se trataba de la misma forma, la misma figura de resolución de conflictos. La persona utilizaba su sabiduría, su experiencia, había un tono paternal en la comunicación horizontal que él realizaba con las partes. Las partes tenían mucho respeto hacia el conciliador o facilitador de conflictos, porque era una persona con mucha paciencia, con el don de escuchar bastante especial, ¿no? Y esta persona podía adelantar criterios en función a su experiencia de vida. Entonces, este mediador indígena era muy apreciado en la sociedad, pero el nombre era diferente. Dentro de la metrópoli, debido a la españolización de la cual hemos hablado, Toledo le cambia de nombre, alcaldes de fraternidad, alcaldes de hermandad, llegamos a la independencia, ¿no? Y San Martín y Bolívar, en su constitución, establecen también, ¿no?, que antes de ir a un pleito, las partes estaban obligadas a conciliar, ¿no? Eso ya se estaba dando como una forma legal, pero era muy importante reconocer formas que buscan la solución del conflicto, sea cual fuera su denominación. Cambian en la denominación de alcalde de hermandad y alcalde de fraternidad por el de juez
juez de paz no letrado. No letrado, ¿por qué? Porque este juez, a diferencia de los jueces que estudiaban en la universidad, no sustentaba su conocimiento en un título profesional de derecho, sino en su experiencia de vida, en su capacidad para poder orientar a las partes mediante el uso de un 80% de la conciliación, en un 10% de criterios culturales de su cultura indígena, cultura incaica, etcétera, y el otro 10% se sustentaba en su sabiduría como persona que había vivido y conocía los temas sobre los cuales debía facilitar la solución del conflicto, ¿no? Entonces eso hacía el 100% de la cartera con la cual trabajaba el descendiente de los incas, que luego en la República, en las comunidades indígenas, asumió el reto de resolver los conflictos recurriendo más que todo a la conciliación. Por ello, dentro de los gráficos que no han llegado, porque falló el sistema, lo envié por internet, señalaba que hay dos modelos en el Perú actualmente. El modelo formal, que es el modelo judicial, ¿no? Y el nuevo modelo de conciliación, que también tiene dos subniveles. El primer nivel es el nivel establecido por la ley, ¿no? Donde se considera que la conciliación es nueva, pero la conciliación o la mediación no son nuevas para nuestro pueblo. La mediación y la conciliación tienen mucho tiempo acá en Latinoamérica, en toda la parte donde se estableció el imperio incaico, funcionó una forma de conciliación, ¿no? ¿Por qué decimos conciliación y no mediación? Porque este tercero facilitador estaba muy predispuesto a dar algunas sugerencias a las partes cuando las partes no podían alcanzar un consenso por sí mismas, ¿no? Entonces, por eso hablamos de conciliación. Y esta figura se ha proyectado, ¿no? Pero en el Ecuador hemos visto una realidad de doble dimensión, con dos imágenes. En el Ecuador tenemos la figura del juez indígena, el cuna cuna, que se mantuvo porque en las periferias no se controló con tanta fuerza el dominio español, ¿no? Y el cuna cuna pudo permanecer realizando su labor y se creó más bien la figura del teniente político. Teniente político era el equivalente en Perú al juez de paz no letrado, el teniente político en Ecuador. Pero imaginen quién era más consultado al momento de la resolución de conflictos. La persona más consultada cuando las personas de la comunidad no veían un conflicto, iban más donde el cuna cuna. El cuna cuna en quechua significa consejero, iban más donde el consejero cuna cuna que donde el teniente político en el Ecuador, ¿no? En el caso peruano, como se estableció obligatoriamente y se formalizó al mediador indígena dentro de la legislación, ya no tenía otra cabida que ser juez de paz no letrado dentro del sistema peruano, ¿no? Entonces, ambas figuras han estado trabajando la solución de conflictos, unos más pegados de pronto en el Ecuador a la tradición indígena y sobre todo yendo más los habitantes a la solución de conflictos a través del diálogo directo con el mediador indígena, y acá en Perú a través del juez de paz no letrado. La confianza es una de las herramientas y una de las bases sobre las cuales se sustenta la comunicación en los casos de resolución y prevención de conflictos en los Andes, ¿no? Muchas veces no había un documento escrito, porque el derecho consuetudinario, del cual me hablé al comienzo, señalaba que las normas y las formas de resolver el conflicto no tienen tanto que ver en el mundo andino con papeles, sino sobre todo con el compromiso que asume un ser humano con relación a otros seres humanos, porque todos somos parte de una sociedad, de una comunidad. Y esta comunidad, si ve a alguno de nosotros que está mal, si ve a alguno de nosotros que no está bien, entonces el colectivo social reacciona tratando de ayudar a esta persona que se encuentra en la periferia y que no se encuentra en un estado bueno, que tiene un conflicto, no un conflicto que es un mal del alma también, y van hacia esa persona, no para excluirla,
ni para sancionarla, sino para tratar de incluirla en el proceso y hacer que esta persona y la otra persona puedan sentirse tranquilos, puedan sentirse libres y puedan tener calma y paciencia resolviendo el conflicto que a ambos les está aquejando el alma, a ambos se les está haciendo sentir mal, ¿no? Entonces buscamos una salida a través de este diálogo comunitario, ¿no? Y es por eso que el nuevo sistema occidental de conciliación que se establece el año 1998 ha comprendido finalmente que tiene que darse la mano y tiene que considerar la preexistencia de un sistema de conciliación que existía ya antes de la llegada de los españoles, que es un sistema que existía en las comunidades andinas antes que se diera la ley de conciliación en 1998 y que por lo tanto este sistema tenía que ser considerado. Por eso hace 3 años se dio la nueva ley de jueces de paz, ¿no? Ya no denominados no letrados, sino simplemente jueces de paz, en el sentido de abarcar y comprender la formalización de estos mediadores indígenas cuyos nombres han sido cambiados, pero en el fondo tienen esa fórmula que he mencionado, 80% de conciliación para solucionar los conflictos que les encarga el Estado, 10% de los saberes ancestrales de su cultura y 10% de la sabiduría que tiene la persona como un adulto que tiene más experiencia de pronto en relación a la vida, ¿no? Y eso es lo que ha logrado que en los Andes, ¿no?, los conflictos entre familiares, entre grupos vecinales, se hayan resuelto pacíficamente. Lamentablemente, lo único que hemos tenido de violencia ha sido causado cuando Sendero Luminoso en 1980, ¿no?, o las empresas mineras han tratado de ingresar, o sea, ya no miembros de la comunidad andina, sino grupos foráneos han tratado de invadir el terreno comunitario, ¿no? Esos conflictos ya no pueden ser vistos desde la visión de la conciliación o la mediación, sino son conflictos externos, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos hablando de cómo desde el Tahuantinsuyo o desde la visión del imperio incaico, desde el incanato, se abordaba el conflicto. Finalmente, debo señalar que, bueno, todos estos años he visto que esta visión comunitaria de solución del conflicto no es solamente propia de los incas, también en otros pueblos se utilizó formas similares. En el África también tenemos los gachachas, los consejos tribales, ¿no? En los países nórdicos, el ombudsman o defensor del pueblo, también en los grupos vikingos, los clanes nórdicos, ¿no? Y bueno, han habido varias formas, como los jueces o de fraternidad o los alcaldes de hermandad o alcaldes de fraternidad en España. Y yo les preguntaba a los españoles si ellos recordaban sobre esta figura y muchos me dicen que no recordaban, que yo les había dado a conocer un conocimiento que ellos mismos habían olvidado, ¿no? Entonces, la esencia de esto es buscar una fórmula negociadora que sostenga la cultura andina, proyectándola al presente y haciendo que estas formas de prevención del conflicto y estas formas de solución del conflicto que buscan la armonía, ¿no?, la armonía integral del ser humano, no solamente en un papel que se pueda firmar, sino sobre todo en el lenguaje verbal, en el lenguaje paraverbal, en la comunicación que pueda haber entre dos personas, se mantenga siempre en ellos, porque eso es más directo, es una fórmula en la cual la conciliación no está en el papel, sino está en el individuo, está en el estado de ánimo, está en la visión que tiene uno con relación al otro y en la integración de todos nosotros, procurando empezar un nuevo día habiendo solucionado el conflicto definitivamente, sin haber realmente un perdedor o un ganador, sino haber dos ganadores que van a cumplir con el acuerdo porque están plenamente de acuerdo con él, están concientizadas sobre el rol que les toca asumir, ¿no? Y están concientizadas porque también deben respeto o quieren respetar a la persona que facilita
la solución del conflicto, ¿cierto? Entonces, esta visión se traslada a Ecuador y ahora se ha oficializado a través de lo que Walter ha mencionado, la ciudadanía mediadora. Quiere decir que los ciudadanos como mediadores, la comunidad, en otras palabras, ¿no?, asume un rol positivo, un rol de dinamización que puede hacer que todos seamos partícipes, como lo señaló Walter, y ese modelo debería replicarse en todas las naciones sudamericanas, que tenemos pues que ver que el pasado también tiene cosas valiosas, que el pasado también tiene que valorarse y proyectarse, ¿cierto? Entonces, debo señalar finalmente que lo que decía Raúl Porras Barrenechea era lo siguiente: los incas siempre tuvieron el culto de la simetría en el arte y la equidad en el orden social. El desconcierto del indio ante lo desproporcionado o lo anormal, o sea, el indio sentía desconcierto ante lo que era desproporcionado o anormal, ¿no? El anhelo de igualdad social y la vida en comunidad, ¿no es cierto?, representado por la parcela de tierra, ¿no?, es buscar el sereno equilibrio, ¿no?, de las cualidades, una conciliación de contrarios o el justo medio. La palabra chaupis significa el término medio de las cosas, de los lugares del tiempo y hasta de la conducta humana. O sea, repito esta última parte, la palabra chaupis, ¿en qué significa? El término medio de las cosas, de los lugares del tiempo y hasta de la conducta humana, el punto medio, ¿cierto? O sea, el arte incaico de la ecuanimidad, de la mesura. Otros vocablos vendrían a representar lo mismo y significar lo contrario, pero lo real es que, resumiendo lo que menciona Porras Barrenechea, se buscaba el justo medio, que ambas partes estuvieran satisfechas, estuvieran contentas, y con esto reintegrarnos ambos a la comunidad, ambas partes, para que la comunidad no se enferme y no se sienta mal. Y algo que también se preguntaba a la comunidad cuando había conflictos es saber en qué había fallado la comunidad, cuál había sido el rol de la comunidad que había motivado a que estas personas tuvieran este conflicto, para hacer una especie de reingeniería incaica, de ingeniería comunitaria, sobre lo que había originado el conflicto entre las partes, ¿no? Eso es algo también importante, porque la comunidad también es parte de los conflictos y debe tomar un rol en el sentido de reconocer qué es lo que ha motivado la conducta de ellos que se han enfrentado, por qué y cómo debería actuar la comunidad para evitar los conflictos posteriormente. Bueno, es en realidad una visión que es puesto sobre cómo han funcionado y cómo se han originado las fórmulas de negociación desde el incanato hasta las fórmulas de conciliación o mediación comunitarias que existen en las comunidades andinas, ¿no? Y cómo la palabra y sobre todo la autoridad, el liderazgo de esta persona que es empoderado y reconocido, legitimado como conciliador o mediador, sea cual fuera su denominación, ha supervivido durante mucho tiempo a la legislación, a las leyes, y no es anomia, no debe ser objeto de desprecio, no debe ser objeto de etnocentrismo, porque se trata de una parte de la cultura andina que, como vemos en la práctica, puede ser actualizada, puede ser repotenciada y reconocida para evitar que haya dolencias del alma, para evitar que haya un mal vivir y que por el contrario la gente pueda tener un summa causai, que significa buen vivir, a través de un buen tinku. Buen tinku, tinku en pecho significa encuentro, un tinku entre dos personas. Bueno, disculpen por las fallas en la comunicación, lamentablemente los sistemas tecnológicos no me permiten comunicarme adecuadamente, pero deseo que lo poco que hayan podido comprender, de pronto no ha llegado, no sé cómo ha llegado mi voz, pero
he tratado de hacer el máximo esfuerzo, bueno, a viva voz, como se dice, alzando la voz, para que ustedes comprendan, se haya podido comprender la esencia de lo que debe ser, porque el pasado es al presente, como el presente es al pasado, y así estos dos serán al futuro, estimados y queridos hermanos míos, sin fronteras por la paz. Un abrazo a todos desde Lima, Perú. Esperamos pues las palabras de nuestro hermano Antonio Tula desde Mendoza. Bueno, gracias Freddy, gracias Walter. Ha sido realmente muy interesante la propuesta, Freddy, porque, a ver, Argentina es un país de un altísimo nivel de inmigrantes a través de muchos años, y quizás nuestro país y algunos países de Latinoamérica, como podría ser Uruguay, por ejemplo, han recibido esta impronta de gran cantidad de inmigrantes y coexistimos con las culturas consuetudinarias de las comunidades originarias, pero no con la misma impronta y con la misma fuerza de comunidades pluriculturales como Colombia, Ecuador, Unidos. Realmente es interesante porque, bueno, yo como docente siempre me he abrevado en la formación del esquema de Harvard, de algunas cuestiones de la mirada sistémica también traída de Palo Alto de Estados Unidos o de las escuelas italianas sistémicas de psicoterapia. Y lo que está surgiendo para un grupo importante de personas que nos están siguiendo es como también en América Latina tenemos proficuamente un aporte de la importancia del hombre no como una concepción individualista como Europa, como decía Walter, sino de un hombre que integra una comunidad, que se debe a una comunidad. Y el hombre es parte de la comunidad y la comunidad le interesa al hombre. Y esta presencia de los conciliadores, yo he podido ver los conciliadores de equidad trabajando en Colombia, y realmente es interesantísimo ver cómo funciona esta doble mirada del concepto de equidad, de la experiencia y del liderazgo que tienen dentro de la comunidad. Por lo tanto, sería interesante utilizar los mecanismos, las herramientas que llevaban adelante el cuna, el teniente o el primer juez de paz para incorporarlos y poder pensar que desde ese lugar es más fácil entrar en una cultura que ya tiene esta tradición, y a veces nosotros trabajamos desde herramientas y desde marcos teóricos y de miradas filosóficas más europeas o orientadas a la mirada norteamericana, y también de alguna manera por este lado hay un cierto consumismo de la formación que por allí no está siendo aprovechado. Este aporte tan ancestral y tan indicado en las culturas andinas, inca, seguramente que también en la maya, en la azteca, si nos ponemos a analizar cómo resolvían los conflictos esas civilizaciones. A mí me queda una duda que les querría plantear a ustedes. Acá tengo varias constituciones, vamos a tomar por ejemplo la Constitución de Colombia, que es muy parecida a la redacción a la Constitución de Perú y a la Constitución de Ecuador, que dice: las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. Esta pluralidad de formas jurídicas, la consuetudinaria y el derecho positivo,
sometiendo a las formas de, digamos, de la justicia originaria a la justicia formal del debido derecho, del derecho positivo, hasta dónde permite el funcionamiento digamos, de las formas de resolución de conflictos de las culturas originarias, cuando debe someterse al sistema formal. No es una valla importante, realmente es difícil de pensar un Estado con un doble sistema de abordaje de los conflictos, ¿no? Pero este punto me queda en duda, no lo entiendo bien. ¿Quiénes te aportarían? Por ejemplo, tú, Walter. No. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Podrías poner tu cara si querés, porque a vos se te escucha bien. Ok. Ahora sí. Bueno, con respecto a lo que tú indicabas, es importante resaltar que la norma constitucional reconoce también la justicia indígena. En ese marco, sí hay todavía discusiones que se están dando. Si bien se reconoce la justicia indígena dentro de la justicia hispana, por llamarle de alguna forma, dentro de un solo sistema judicial, aún hay algunas dificultades de entendimiento político fundamentalmente en la discusión de ciertas competencias de la justicia indígena. Fundamentalmente la justicia indígena se ha categorizado un tanto, en Inglaterra está mucho más formal, que centra la justicia indígena desde el punto de vista administrativo, es decir, para resolver situaciones de carácter administrativo o de carácter civil. La discusión que se da en ese momento es si tiene o no competencia la justicia indígena para resolver situaciones penales. Eso es lo que aún no está resuelto. Más bien lo que se ha hecho o lo que se está dando dentro del sistema judicial, fundamentalmente con la judicatura, es la incorporación de indígenas en ámbito de jueces y fiscales. ¿Sí? Pero no es que imparten necesariamente justicia indígena, sino que aplican la normatividad jurídica nacional en el ámbito de algunas jurisdicciones indígenas, ¿no? Pero no es la aplicación neta de la justicia indígena en problemas o en conflictos de carácter penal. Correcto. Bien, y por el lado tuyo, Freddy, en Perú, ¿cómo es esto de la vigencia de los derechos, digamos, de la justicia indígena? Sí, mira, digamos, complementaria, de forma complementaria con el derecho positivo sí, de Perú. claro, mira, lo que nosotros estamos viviendo es de que ha habido siempre una verticalidad en el sentido siguiente, ¿no? Se ha visto a la justicia occidental como superior a la justicia indígena. Ha habido una visión racista, etnocentrista y de desconocimiento del otro. A pesar que nuestra población, un 80%, hasta hace 10 años, se reconocía como indígena, pero la política cultural del gobierno ha sido acabar no étnicamente con el indígena, sino acabarlo culturalmente, que no sienta orgullo de lo que es, desaparecer su valor como representante o descendiente del imperio incaico, hacerlo aparecer como una persona atrasada, con cultura atrasada, con idioma atrasado, que no vale la pena, que se debe tirar a la basura, y solamente ha habido un actor acá que ha querido imponer la visión de la ley. Y por otro lado, también la visión de la conciliación en 1998 al comienzo desconoció las instituciones básicas que teníamos y que existían y que los estudios antropológicos históricos señalaban que estaban funcionando maravillosamente, porque los jueces de paz no letrados, que eran los jueces indígenas,
según la Comisión Andina de Juristas, resolvían en un 80% de casos los conflictos que tenían y además los acuerdos a los cuales ellos arribaban se cumplían. En el caso de las sentencias y las conciliaciones que se daban dentro del Poder Judicial con los jueces, solamente 20%, entre 15 a 20% de los acuerdos o sentencias del Poder Judicial formal se cumplían. ¿Qué significa esto? Significa que hay calidad a un lado, una mayor calidad porque hay una mayor comunicación, una mayor democratización. El ciudadano puede hacerse presente en el proceso de resolución de conflictos a través de la conciliación indígena, ¿no? Pero en el otro lado, el sujeto era forzado por el Estado a participar en un proceso judicial o si no, a ir a un centro de conciliación privado, porque se ha privatizado todo acá. Tenemos cerca de 5.000 a 10.000 centros de conciliación y la verdad la fórmula no me parece esa. La fórmula me parece acercar la justicia a los más necesitados, ¿no? Y por ello el reconocimiento debe darse a la justicia de paz, porque la justicia de paz, bueno, es heredera de la justicia indígena. De todos modos, lo que sí en estos últimos 5 años, debo reconocer hidalgamente, en estos últimos 5 años, se ha tratado de hacer un esfuerzo para darle legitimidad a la justicia no indígena, sino llamarle justicia comunitaria. Y a la justicia indígena, bueno, tratar de obviarla o cambiarle de nombre, decir es una justicia mestiza, no indígena, sino todos quieren cubrirlo, pintarlo de mestizo. Lo que quieren hacer es acá una especie de etnocidio, pero etnocidio cultural. Hay dos formas de desaparecer un pueblo. Racialmente lo puedes desaparecer, físicamente lo puedes desaparecer, pero también puedes desaparecerlo no físicamente, sino culturalmente, cambiando sus valores, su forma de pensar y hacer que desprecie sus propias formas positivas de resolución de conflictos, lo cual a mí me parece negativo, porque como tú has comentado, todos los pueblos tienen siempre formas propias y esas formas enriquecen a la escuela de Harvard, enriquecen a la escuela transformativa y más que eso todavía, mis investigaciones me han llegado a determinar que muchos de los estudiosos de Harvard o de la escuela transformativa basaron sus conocimientos en aspectos culturales que habían determinado sus antropólogos en las comunidades indígenas, no solamente de Perú o de Bolivia o de Ecuador, sino habían enviado antropólogos para hacer estudios sociales en el África, en países subdesarrollados y verificar qué riqueza podían ellos obtener y luego ponerlo como si fuera una creación propia, recién salida del horno, cuando esto ya salió del horno hace como 1000 años atrás o 2000 años atrás, ¿no es cierto? Entonces, en el Estado peruano considero finalmente que debe darse una política de interacción, de reconocimiento horizontal entre las dos partes. No soy indigenista, pero creo que mis hermanos indígenas merecen respeto. Creo que su cultura y su forma de solución de conflictos es muy buena, ha demostrado, como les dije antes, ser eficiente en el cumplimiento, ¿no? Frente a la justicia importada de Europa, mecanizada, ¿no? Y considero que no hay anomia cuando algunos dicen que en el imperio incaico existió una forma de anomia, o sea, inexistencia de leyes. Yo les digo que no es así. Sí existieron leyes consuetudinarias, leyes que no necesitaban escribirse, y las normas más sencillas son las que funcionan mejor. Por eso la Constitución norteamericana, que es un texto bastante sencillo, es algo que funciona. Los incas también tenían normas sencillas, ¿no? Y esas normas sencillas, mientras más sencillas y más comprensibles sean para el ciudadano, van a hacer que éste pueda solucionar más fácilmente el conflicto. Entonces, mi reflexión final es, por favor, democraticemos los países también y no veamos etnocentristamente al otro y no tratemos de convertirlo imagen y semejanza nuestra. Eso le pido al gobierno del Perú, ¿no? Y que pueda tratar a los indígenas como tales, no transformarlos mentalmente y no atemorizarlos de su propia valía
cultural o hacerlos sentir acomplejados o traumatizados con relación a sí mismos. Me parece que está haciendo un daño terrible. Yo creo que eso no debe ser. No sé qué opinas tú, mi estimado Antonio. Mira, yo tengo un cierto acceso, no sé por qué tanto retorno. Tengo mucho retorno. ¿Me escuchan bien todos? ¿Me están escuchando bien? Sí, te escucho. Bien. Hace unos años atrás, unos 8 o 9 años, por voluntad propia, empecé a ejercer como mediador de familia en un pequeño pueblito de acá de Mendoza, que se llama Fray Luis Beltrán, 40.000 habitantes aproximadamente. Y allí trabajaba con el juez de paz de la zona, juez de paz letrado, pero formado en mediación. Y entre los dos comenzamos a desarrollar una política de mucho acercamiento al sector más carenciado de la población, que es una población agraria, con una fuerte presencia de la comunidad boliviana. A mí me trabajar por falta de espacio y de lugar en un pequeño baño que me prestó el hospital, que evidentemente lo amoldamos para la misión que yo cumplía, y con mucha paciencia fuimos armando un espacio, trabajando desde la lógica de respetar las miradas que traían las familias bolivianas y muchas también paraguayas, desde su forma de ver las cosas, desde su cultura. Y romper con el concepto asistencialista y de alguna manera también xenofóbico de los distintos efectores que había en el lugar para la atención de estas comunidades. Como resultado de eso, de tener una fuerte escucha a los que ellos, a sus intereses y a su forma de ver las cosas desde lo cultural, hubo una fuerte demanda de nuestros servicios, tanto del servicio del juez de paz, que actuaba de una manera muy conciliadora, a pesar de que era un juez letrado, como lo de los servicios netamente de la mediación que se brindaba en ese lugar de mucha humildad, que era el baño que se había habilitado en el hospital. Esta propuesta, diferente a la propuesta de la hegemonía y de la soberbia profesional de los demás sectores, fue generando que una demanda espontánea de los servicios nuestros, que superó la demanda formal del 08, de un teléfono, que acá le decimos 0800, un teléfono donde formalmente se hacían los pedidos de mediación en el resto de Mendoza. La demanda espontánea fue alta y el nivel de satisfacción también. ¿Y a qué se debió esto? Según lo que hemos podido observar. Primero, porque generamos redes sociales de efectores que pudieran seguir la misma lógica. Un poco lo que planteaba Walter recién, ¿no? Esto de ver la cuestión desde la complejidad, desde la complejidad transversal del sistema. Y esto de respetar el protagonismo y la cultura, o sea, estos elementos que forman la forma de ver la vida y entender cómo manejar sus propios problemas de estas comunidades que han migrado, pero que sostienen y se cierran y se relacionan y forman verdaderos núcleos originarios dentro de nuestra provincia, en este caso en Fray Luis Beltrán. Y pude observar, digamos, mi experiencia, cómo tomando sus formas de pensar las cosas y pudiendo entender lo cultural, ellos se sentían cómodos y buscaban el espacio de una manera espontánea y de alta satisfacción. Así que sí, creo desde esta modesta mirada
y de alguna experiencia que hice en Ipiales, también entre los límites entre Ecuador y Colombia, donde pude ver a los jueces de equidad funcionando y a caciques indios funcionando como jueces de equidad. Creo realmente que el tema que estamos trayendo hoy sirve para hacer un poco simbrar la hegemonía capitalista, la mirada individualista, la mirada de esto como una justicia de segundo orden, como lo consideran muchos que, digamos, que resienten de la resolución del conflicto y apuestan a que la mirada tiene que ser de la judicialización de los conflictos. Así que bueno, creo, colegas, que hemos podido hacer este aporte modesto, que debemos continuar y que debemos rescatar de nuestras raíces, las raíces culturales de nuestros pueblos originarios, y también digamos, expresar, poner en conocimiento de aquellos que nos dedicamos a la mediación, al arbitraje, a la conciliación, de que ahí también hay una fuente interesante de aprendizaje. Creo que esta es un poco mi reflexión, ¿no? Hemos intentado hacer un aporte importante de nuestras diferentes miradas, y muchas gracias a ti, Walter, ha sido muy claro, y a vos también, Freddy, por tu entusiasmo y tu verdadera efectividad en esto. Y bueno, vayamos entonces contentos por haber hecho una propuesta que ojalá sea repetida y sea aprovechada por quienes nos han seguido en esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tus últimas palabras, Freddy? Sí, bueno, muchas gracias por compartir este espacio, siempre en el aire, ¿no? Tratando de poder ver que hay raíces que tenemos que potencializar para el presente. Agradecer y pedir disculpas porque ha estado fallando el sistema de comunicación de aquí. Y bueno, estamos para una próxima oportunidad. Seguramente no se van a presentar este tipo de contingencias desde acá. Un abrazo a ti, Antonio, a ti, Walter, ¿no? La Patria Sin Fronteras está abierta para todos nosotros. Bien. Te cuento, Freddy, que este video va a ser editado y va a ser colocado en diferido en YouTube, de manera que van a poder, aquellos que quieran escucharlo, van a poder escucharlo sin interferencias y sin dificultades de audio, ¿sí? Así que todavía lo vamos a poder rescatar. Ya. Gracias a vos, hermano. Seguimos en conversación. Walter. Un abrazo, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la participación a los compañeros y compañeras de Argentina, Ecuador y los países que se hayan sumado. Estuvimos con una audiencia de casi 24 compañeros. Felicitarles por el trabajo y, como dice nuestra compañera Estela, el trabajo es cotidiano, ¿no? A Brasil también un saludo. El trabajo es cotidiano, es de día a día, la construcción de la convivencia de paz y de la cultura de paz y la resolución de los conflictos con métodos alternativos es una tarea de cada uno de nosotros. Avancemos en ese caminar. Felicidades a todos. Y aquí desde Quito, Ecuador, un amigo y un profesional para colaborarnos y apoyarnos mutuamente. Abrazos a la distancia, Antonio, y muchas gracias por la invitación. Gracias, Walter. Vamos a seguir en contacto. Me interesa profundizar los lazos de vínculo contigo. Te mando un gran abrazo, un abrazo a la audiencia, y en pocos días, en una semana, vamos a estar haciendo otra charla para poder charlar un poco sobre la experiencia de la mediación en una provincia argentina, la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos, y vamos a continuar
con estas charlas en diferentes temas y de diferentes enfoques de la resolución de conflictos. Gracias, chau, chau, nos vemos. Chao, hasta luego.